Que Dios te bendiga donde sea que te encuentres, en cualquier país, ciudad, pueblo, aldea o incluso montaña, porque Dios nos permite vivir este tiempo con tanto avance de la ciencia y la tecnología para poder predicar su palabra. Bendigo a Dios por la fidelidad de muchos de ustedes que permanecen esperando siempre esa palabra que trae aliento a sus corazones, que aumenta su ánimo y su fe. Recordarán que en los recientes devocionales hemos traído la serie titulada La Carta a la Iglesia. Pero hoy el tema del devocional es como a la inversa. La iglesia a la carta. Tú dirás, ¿existe tal iglesia? Por supuesto, la Escritura lo profetiza. Y para ello vamos a lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Les leo la Escritura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta escritura nos muestra características de la iglesia a la carta, y la primera de ellas es que tal iglesia está constituida por gente que desprecia la verdad, que no tolera la sana doctrina, lo dice literalmente la escritura que hemos leído. Es la gente que ha caído atrapada por la avalancha de lo falso. Cristo mismo profetizó también que el tiempo como el que vivimos ahora estaría caracterizado por la falsedad. Vendrán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y no solo Cristo, los mismos apóstoles en las cartas que ellos nos han dejado, en el Apocalipsis también, nos muestra que el tiempo final estaría plagado por el engaño. Y eso es muy evidente en nuestra era. Los políticos, por ejemplo, engañan a la gente tan fácilmente en sus campañas por alcanzar el poder. Ofrecen el cielo y la tierra, pero cuando ya han alcanzado lo que querían, son otras personas. No cumplen nada. Eso también acontece mucho en lo espiritual ahora mismo. Mucha gente ha sido arrastrada por las fuertes corrientes del relativismo. ¿Por qué incluir este asunto del relativismo? Porque esa corriente es la filosofía de mucha gente, la manera de pensar, y no solo de eso, sino de vivir. El relativismo plantea que nada es absolutamente bueno ni nada es absolutamente malo. Y mucho creyente ya practica tal tipo de pensamiento y de vida. La sociedad de este tiempo es una sociedad que prefiere la mentira en vez de la verdad. A mucha gente le causa alergia y reacciones adversas el oír la verdad. A tal grado que hoy encontramos pastores que ya no usan ni la Biblia para predicarle a la gente. Creo que muchos de ustedes recordarán a un personaje en el mundo evangélico o protestante que ya no le gusta que le califiquen así, que este individuo ante su mega iglesia ya tiene más de 8 a 10 años de no leer la palabra de Dios al momento que va a dar sus charlas o sus conferencias, como él le llama. En un foro le preguntaron por qué él ya no lee la Biblia al predicar, y él afirmó lo siguiente: porque hoy la gente es alérgica a la Biblia y yo no estoy para causarle molestias a la gente, sino para motivarles a vivir contentos y felices. Esa es la verdad. Pero la gente ha preferido que se le mienta con fábulas, como dice la palabra. Fábula significa una historia inventada, una creación imaginaria. El mejor sinónimo de fábula es cuento. Entonces la Escritura lo que nos está diciendo es que en la iglesia a la carta a la gente le dan cuentos, le hablan de cosas que ellos quieren oír y no lo que la gente debe oír según la palabra de Dios. La iglesia a la carta es una que entretiene a la gente, que se esmera en ello. Por eso encontramos hoy comunidades cristianas o iglesias que invierten miles y millones para poder entretener a la gente, es decir, que la gente no se les vaya. Esa es la verdad y eso es indiscutible, estimados. También la iglesia a la carta es la que le ofrece el evangelio al gusto del consumidor.
el apóstol Pablo integra un término preciso en esta escritura. En el versículo 3 dice, sino que teniendo comezón de oír. Es lógico que comezón viene de comer. Los sociólogos afirman que, según la historia, nunca habíamos vivido una época de un consumismo atroz. Y eso es evidente. Los centros de consumo pasan abarrotados. Cristo profetizó diciéndonos que el tiempo final será como los días de Noé. En Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, Jesús dice cómo eran los días de Noé. Dice Cristo que en aquel entonces la gente vivía comiendo y bebiendo, casándose y volviéndose a casar. Indiscutible, comprobable en este tiempo, el consumismo. Por eso hay gente que ha abandonado a sus iglesias y a sus pastores donde conocieron la verdad. Esta iglesia La Carta, con sus ministros, le ofrecen mensajes enfocados en el éxito y en la autosuperación personal. No es que esté malo del todo, sino que el problema es que ese es el principal afán y la principal línea y dirección temática que le ofrecen a la gente. Y en realidad, el apóstol Pablo usa el término maestros como los individuos que proponen o impulsan esta iglesia La Carta. Y saben que ese término maestro en el original griego dice expertise, es decir, un experto en su oficio. Y es que cuando uno está frente a este tipo de falsos ministros o ministros que aparentan ser verdaderos portadores del evangelio de la verdad, nos demuestran un profesionalismo prácticamente en oratoria, en habilidades para convencer a la gente. Pero detrás de ellos lo que hay es un espíritu diabólico de engaño. ¿Y cuál es el alegato de la gente que sigue o que es parte de esta iglesia La Carta? Dicen, es que él habla bonito, qué cosas más lindas las que dice. Por supuesto, viven entretenidos con las ocurrencias de sus pastores, de sus predicadores, que les hacen reír, que les hacen llorar, que les entretienen. ¿Qué cumplimiento más fiel el de la Escritura? La iglesia a la carta. Hoy la gente abandona fácilmente su iglesia cuando se les dijo una verdad. Y como tienen tanta iglesia a la carta que les ofrece lo que ellos quieren y no lo que deben recibir y oír, entonces se vuelven desleales con sus pastores y con sus hermanos, con quienes conocieron al evangelio verdadero, a Cristo Jesús. Además, esta escritura nos muestra que la iglesia a la carta es ofrecida por falsos ministros. En el versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Usa el apóstol Pablo el término amontonar, de montón. Montón quiere decir muchos. Qué fiel cumplimiento con lo que Cristo anticipó en Mateo 24, 11. Porque vendrán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Recurro a esta comparación. ¿Dónde están los muchos? Si en mi mano derecha tengo 100 y en mi mano izquierda tengo 1000. Tú ya sabes en qué mano tengo los muchos. En la mano derecha tengo los 100 y en la mano izquierda tengo los muchos. Es fácil. Por eso hoy somos pocos los que por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, sino por la gracia y bendición del Señor, que bendito sea su nombre, todavía estamos en la verdad. Y digo todavía, como el apóstol Juan lo dice en una de sus cartas, me alegro, me gozo que tus hijos todavía están en la verdad. Bendito sea Dios por eso, que en su misericordia no nos ha permitido ser engañados. Y no es fácil vivir en este tiempo ante tan demoledoras corrientes de error, de falsedad y engaño que estamos enfrentando. Y la iglesia La Carta es una iglesia con esas características, promovidas, dirigidas por falsos ministros. Hay gente que espera que un falso profeta, un falso apóstol, un falso ministro ande un rótulo que diga tal cosa, pero esos falsos ministros muchas veces parecen ser más originales que lo original. Por eso engañan a la gente, a los incautos, por supuesto. Y no solo incautos. Es que Jesús en Mateo 24 dijo que engañarán si fuere posible aún a los escogidos, dándonos a entender Cristo el poder demoledor y herético que hay detrás de tales falsos maestros, como los apóstoles también lo advirtieron. Algo que caracteriza a esos falsos ministros, dice aquí la palabra, que es la motivación de sus concupiscencias.
Concupiscencia significa apetito desordenado de placeres deshonestos. Entre ellos, el dinero. Ustedes no saben las prácticas vergonzosas que practican muchos de estos que se han proclamado lo que hemos mencionado, apóstoles, profetas, pastores. Yo no te lo digo porque lo he escuchado, sino porque Dios nos permitió ver y ser testigos de esas cosas. Si a través de esta palabra, si a la luz de ella, tú descubres que has estado atrapada, atrapado, o que lo estás en una falsa iglesia, en un falso evangelio, dirigido por un falso ministro del evangelio, esta palabra es oportuna para que tú vuelvas al verdadero evangelio, a la iglesia donde se nos confronta con la verdad, donde todavía se nos hace ver que el pecado es lo que nos separa de Dios, donde se nos exige santidad, como la palabra lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Una iglesia donde se le advierte a la gente acerca del infierno, porque muchas de estas iglesias a la carta ya eliminaron de sus credos y de sus predicaciones y enseñanzas, por supuesto, el infierno. No, por ética quizás no lo debo hacer, pero hay una denominación evangélica cristiana que en su credo eliminó el infierno porque ahora arguyen que un Dios de amor no puede enviar a nadie al infierno. ¡Qué herejía más diabólica! Porque en primer lugar, el infierno existe, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, no es Dios quien envía al infierno a la gente, sino que es la gente quien elige hacia dónde va, hacia su destino final o eterno. Pero por tener multitudes es que esta iglesia a la carta ha renunciado a la verdad, a la sana doctrina, dice esta escritura que hemos tomado como fundamento. Llegamos a un punto muy clave que el apóstol Pablo se ha propuesto al instruir al joven pastor Timoteo. ¿Cómo enfrentar a la iglesia falsa? ¿Cómo resistir frente a ello? 5 acciones que el apóstol Pablo le instruye a que lleve a cabo. Esas 5 acciones las encontramos en el versículo 2 de 2 Timoteo 4 que estamos leyendo. Dice la escritura, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La primera acción que debemos tomar y mantenernos en ella frente a este falso evangelio es predicar la palabra. El apóstol no se queda solo con que prediques, sino que debemos predicar. La verdad, esta escritura, tal como está contenida, tal como lo es. La segunda acción es instar. Que instes a tiempo y fuera de tiempo son las expresiones del apóstol Pablo. Instar significa mantenerse advirtiendo, alertando a la gente. Es como lo que es el río. Un río permanece fluyendo, corriendo sus aguas, vaya la gente o no vaya a bañar a él o a traer agua. El río sigue fluyendo. Y eso es la acción que debemos mantener en este tiempo, persistiendo en la verdad, aunque a la gente no le guste, aunque nos descalifiquen o nos califiquen de obsoletos, de desfasados, de desactualizados, de legalistas, de fundamentalistas, como nos llaman. Pero el apóstol Pablo dice que él no predica para agradar a los hombres, sino a Dios. La tercera acción, dice el apóstol de manera literal, redarguye. La palabra redarguir significa refutar. Se refiere a confrontar a la gente, a mantenernos con firmeza en la verdad y a enseñarle la verdad a la gente. La cuarta acción que el apóstol instruye que debemos vivir haciendo frente a esa iglesia falsa, la iglesia a la carta, es reprendiendo. Reprende, dice el apóstol. Son términos fuertes y más fuertes y pesados le parecen a la gente que solo quiere oír lo que le conviene, lo que prefiere, pero no oír la verdad. Reprender significa señalar el error y el propósito de reprender es hacer volver a la persona al punto correcto. Dios te está hablando en este momento. Si tienes que abandonar esa iglesia falsa, hazlo. Vuelve a la verdad, al evangelio puro, completo, como está en la escritura, como el Señor lo demanda. Y la quinta acción, de manera literal, dice el apóstol Pablo, y exhorta. Estas acciones tienen algo en común y es advertir. Cuando predicamos la palabra, advertimos a la gente. Cuando la instamos es para ello. Si está en la verdad, persevera en la verdad. Si está en el error, se aparte del error y vuelva a la verdad. Redarguir significa confrontar, refutar,
debatir, argumentar, es hacer apologética, defender la verdad. La cuarta acción es reprender, que también significa corregir, señalar error. Y exhortar tiene que ver con hacer que la gente vuelva del error a lo correcto, a la verdad. O en todo caso, advertirle a las personas acerca de los peligros y de los errores en los que puede estar o caer. Y finalmente, el apóstol Pablo dice, ¿cómo debemos hacer estas acciones? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué sentido? Dice, con toda paciencia y doctrina. Ahora, la palabra paciencia aquí no es la que pensamos normalmente. En el original griego que Pablo usa la palabra paciencia es con firmeza, con rigor. Y doctrina se refiere a los principios de la Escritura, a la ley de la palabra de Dios, a Cristo mismo. Cristo debe ser el centro, el primero y el todo de nuestra fe, de nuestra práctica de vida. Bien, estimados, seguro que Dios ha traído iluminación, ha traído un mensaje que te muestra el error para que tú vuelvas a la verdad, que es Cristo Jesús y su palabra tal como es enseñada, tal como está escrita. Agradezcamos al Señor por ser tan bueno y anticiparnos. Esto para, por supuesto, no ser víctimas de ese falso evangelio que ya tiene en el camino hacia la perdición a millones y millones de almas en esta tierra. Señor Jesucristo, gracias por esta bendición de ser anticipados y advertidos por tu palabra acerca del tiempo que viviríamos. Nos advierte tu palabra acerca de los falsos ministros y la iglesia la carta, que son quienes le ofrecen a la gente lo que ella quiere oír y no lo que debe oír. Hoy vivimos este tiempo en que la gente prefiere que se le endulce con la mentira, porque la verdad le sabe amargo. Pero mi Dios, tu verdad, además de que es medicina, ilumina, restaura y vivifica. En tu nombre santo, Cristo Jesús, creemos y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.